Presentación. Diapositiva 1. Hola a todos, mi nombre es Nancy Janet Calvillo Guevara. Estoy estudiando en el posgrado en línea de Matemática Educativa y es un placer poder compartir con ustedes los avances de mi proyecto doctoral. El trabajo que les presentaré se titula Convergencia de sucesiones numéricas, hacia una problemática de la investigación. Diapositiva 2. Introducción. El proyecto que a continuación les compartiré nace a partir de haber experimentado una enseñanza tradicional como estudiante de la licenciatura en matemáticas. El tipo de enseñanza que llevé privilegió la construcción lógico-deductiva de los conceptos involucrados, pero dejó de lado la construcción social que tuvieron las entidades matemáticas. Diapositiva 3. Motivación. En el área del análisis matemático existen conceptos básicos, por ejemplo, continuidad, derivada, integral, convergencia de sucesiones. Sin embargo, destaca el límite como una de las ideas fundamentales, no solo para comprender el cálculo, sino también para desarrollar pensamiento al perseguir el rigor matemático. Más precisamente, hemos identificado en la convergencia de sucesiones numéricas, la cual involucra en su definición la noción de límite, un tema enseñado en escuelas de nivel medio superior y superior con un énfasis en el aspecto formal, por lo cual consideramos que puede ser objeto de investigación para analizar los aspectos que permitan en efecto lograr el aprendizaje en el cálculo e incluso principios del análisis matemático. Diapositiva 4. Índice. En lo que sigue se hará una presentación de los principales problemas que se han reportado con relación a la convergencia de sucesiones numéricas, concluyendo esta parte con la descripción de la pregunta de investigación. Diapositiva 5. Problemas relativos a la noción de convergencia de sucesiones numéricas. En este apartado se analizarán los trabajos de Robert, Sierpinska, Mammona-Downs, Zeni-Oslo, Alcock, Simpson, Calvillo y Rowe, ya que presentan las dificultades relacionadas con el aprendizaje de la convergencia de sucesiones numéricas. Diapositiva 6. Con respecto a las dificultades relacionadas con el aprendizaje de los límites, Mammona-Downs plantea que los problemas relacionados con el límite pudieran deberse a la naturaleza del infinito, puesto que no es algo con lo que tengamos contacto físicamente. Sin embargo, parece ser que hay una parte común de la psique humana que dirige el cerebro humano a contemplar el infinito, en particular el universo sin límites y lo infinitamente pequeño. En este sentido, Sierpinska reportó que 4 nociones parecen ser la principal fuente de obstáculos epistemológicos relacionados con límites: conocimiento científico, infinito, función y número real. Además, sugiere que para superar algún obstáculo, un estudiante tendrá que apoyarse en su convicción para analizar desde fuera el significado que ha usado para resolver problemas. Sierpinska esperaba que el contexto de series infinitas ayudara a superar al menos algunos obstáculos relacionados con conocimiento científico, infinito y números reales. Diapositiva 7. Robert. Uno de los primeros trabajos que se realizaron acerca de la convergencia de sucesiones numéricas es el de Robert en el año de 1982. Esta investigación es acerca de la adquisición de la noción de convergencia de sucesiones numéricas y describe la aplicación de una secuencia que incluye la resolución de un cuestionario en grupos, donde posteriormente interviene el profesor para introducir la definición de la convergencia al pasar de la expresión dinámica ya retenida a la formulación numérica y después a la formalización. Robert encontró que los estudiantes siempre grafican sus sucesiones en un eje cartesiano. Se encuentran incluso en el contrato de estudio de funciones, aunque ciertas sucesiones no sean aparentemente restricciones a los naturales de funciones de R en R. Sugiere explicarles que cuando uno mira el texto de estudio de una sucesión, se trata frecuentemente del estudio de la convergencia, pudiendo tener interés en no representar más que un solo eje en el que ponen los valores de la sucesión. Así, en lugar de estar necesariamente fuera de la gráfica, se encuentra entonces en medio de lo que se representa. Además, encontró 5 diferentes tipos de modelos sobre la convergencia de sucesiones numéricas que expresaron estudiantes de enseñanza superior. Modelos primitivos, dinámicos, preestáticos, estáticos y mixtos, siendo estos últimos presentes en la mayoría de los estudiantes que van a la mitad de la carrera profesional, en la licenciatura o al final de los estudios universitarios. Diapositiva 8. Zeni-Oslo
presenta un conjunto de ideas erróneas acerca del límite de una sucesión que los investigadores Cornu, Davis y Wiener, Schwarzenberger y Toll y Wiener, a través de sus investigaciones, han determinado. Como podremos notar, la mayoría de los puntos identificados en el trabajo de Senioslo están relacionados con el infinito. Por ejemplo, en el segundo de ellos, un estudiante podría tener una concepción de infinito potencial, en la cual la sucesión que sí tenga límite estará siempre moviéndose hacia el límite, pero nunca lo alcanzará. Diapositiva 9. Por otro lado, en el trabajo de Mamona-Downs y Downs se añaden otro tipo de problemas con los que se encuentran los estudiantes al momento de estudiar los límites. El estilo minimalista de la expresión, que ofrece amplitud cognitiva, pero al mismo tiempo requiere una reflexión madura sobre la estructura. El contenido de la definición, que en su diseño tiene aspectos metacognitivos, énfasis en lo lógico, brevedad, facilidad de aplicación, etc., así como cognitivos. Aun cuando a partir de alguna secuencia diseñada se obtenga una buena imagen de la definición del límite, Mamona-Downs se pregunta, ¿podrá ser compatible con las ideas intuitivas de los estudiantes? Lo anterior muestra que además de las dificultades asociadas al infinito manifestadas por algunos estudiantes al momento de trabajar con la convergencia de sucesiones, también podrían aparecer aquellas dificultades asociadas a la noción de límite, por ejemplo, el significado coloquial asociado a esta palabra, que dista en buena medida de la noción matemática del concepto, ya que este último sufrió transposiciones que lo llevaron a ser breve y a la vez preciso. Sobre lo anterior, según Williams, una vez que una imagen impropia del concepto se ha establecido coherentemente en la mente de un estudiante, es bien sabido que será difícil convertirla en imagen correcta. Diapositiva 10. Relacionado con las dificultades asociadas a la definición, Rowe discute la opinión planteada en algunos libros de texto de introducción al cálculo, en particular Neuhaus y Stewart, en la que sugieren que las expresiones aproximarse a o acercarse a son una buena opción para ayudar a los estudiantes a entender la definición de convergencia de sucesiones, ya que los estudiantes podrían construir imágenes incompatibles con dicha definición si no se les guía a reconocer cómo el significado de estas expresiones matemáticas difieren del contexto diario. Al parecer, dichas expresiones pudieran contribuir a crear una imagen de infinito potencial, que, como identifica Senioslo, constituye una de las ideas erróneas acerca del límite de una sucesión. Este último autor también plantea que las concepciones de un estudiante a nivel universitario fueron creadas probablemente desde el nivel secundario. En esta misma dirección, una de las primeras cosas que Alcock observó durante sus estudios de doctorado fue que los estudiantes consideran las definiciones matemáticas como definiciones de diccionario, para las cuales ya hay un concepto preexistente y no como definiciones técnicas que precisan y especifican la extensión y uso de un concepto. Sin embargo, queda aún por describir cuál es el uso que dan a la definición de convergencia los estudiantes que la consideran como de diccionario. Más aún, ¿cómo lograr que los estudiantes comprendan dicha definición y sean capaces de usarla en una demostración? Diapositiva 11. Asimismo, el problema que nos atañe, el del aprendizaje de la convergencia de sucesiones numéricas, se ve agravado cuando la definición rigurosa, conocida como epsilon n, de convergencia de una sucesión es presentada. Por otro lado, Alcock plantea que los estudiantes tienen imágenes del concepto restringidas y para lograr el aprendizaje en un curso de análisis requieren tener recursos para la comprensión de la demostración. Dichos recursos en sus clases de análisis han consistido, por ejemplo, en asegurar la comprensión de determinados conceptos a través de exámenes regulares acerca de ellos y en la elaboración de algunos recursos informáticos, como la eProof, que le permite al estudiante analizar y reflexionar por sí mismo acerca de algunas demostraciones de teoremas en análisis matemático. Diapositiva 12. Calvillo. Por su parte, Calvillo 2007 notó que en el hecho educativo se privilegian ciertas representaciones de este concepto, destacando la algebraica. Además, tuvo resultados coincidentes con los de Farfán, en los que se observa que aunque algunos estudiantes logran procesos algorítmicos con los conceptos fundamentales en el análisis matemático, no son capaces de asignar un sentido más amplio a las nociones involucradas en su comprensión. Además, lo presentado en su trabajo muestra cómo la introducción de elementos intuitivos por medio de la visualización de una particular representación gráfica en un solo eje
en el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas, proporciona argumentos para dar significado y sentido a definiciones y teoremas, ya que en general se consideró que la mayoría de los estudiantes participantes en su propuesta pudieron visualizar cuando una sucesión era convergente. De igual manera, identificar la veracidad de un enunciado, pero podría utilizarse la visualización para tratar y dar sentido a los aspectos formales de la convergencia de sucesiones numéricas. Diapositiva 13. Otro trabajo que consideramos importante es el de Alcock y Simpson del 2005, puesto que en él se abordaron problemas acerca de la convergencia de sucesiones y series hechos por estudiantes que no tienen tendencia a visualizar, observando que el comportamiento de los estudiantes diverge marcadamente de acuerdo a sus creencias con respecto a sus roles como aprendices. En el mismo artículo se confrontan los resultados con el trabajo de estudiantes que visualizan descrito en el año del 2004, en el que se observa que estudiantes visualizadores tienen un fuerte sentido de los objetos y son a menudo rápidos y seguros al hacer un juicio acerca de la veracidad de un enunciado. Diapositiva 14. Problemas con. Hasta este momento hemos detectado que principalmente hay dos dificultades asociadas con la comprensión de la convergencia de sucesiones numéricas: la noción de infinito y los aspectos metacognitivos de la definición. Y en los trabajos estudiados notamos que básicamente la sugerencia es abordar la convergencia a través de ejemplos bien elegidos y un entorno de aprendizaje que promueva su apropiación, de preferencia desde etapas tempranas del aprendizaje. Diapositiva 15. Sin embargo, en Calvillo 2007 se retomaron aquellos aspectos relacionados con la visualización de los ejemplos y se encontró que en efecto favorecen la comprensión de la definición y la identificación de sus propiedades, pero no aportan de igual manera al dar sentido y significado, por ejemplo, a la demostración de un teorema. Además, Alcock y Simpson observaron un rango de éxito y falla entre estudiantes que visualizan y aquellos que no visualizan. De ahí que sugieren que desde un punto de vista pedagógico no hay presentación perfecta que sea accesible a todos los estudiantes y a cada uno lo lleve al éxito. Entonces, es importante detectar otros elementos que pudieran ayudar en este sentido, pues como se afirma en Camacho 2006, es necesaria la búsqueda en la historia de las prácticas sociales a fin de reconocer en ellas bases de significados o resignificaciones cuya estructura lleve a establecer la construcción de conocimiento matemático, con lo cual no será posible construir diseños instruccionales. Diapositiva 16. A partir del anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué prácticas sociales inmersas en la construcción de la convergencia de sucesiones numéricas podemos utilizar para estudiar dicho tema en el curso de Análisis Real 1 de la licenciatura en Matemáticas de la UAS, de manera que los estudiantes puedan dar sentido y significado a los aspectos formales de dicha teoría? Y para abordarla nos apoyaremos al responder en primera instancia las siguientes preguntas auxiliares. Diapositiva 17. ¿Cuáles son las prácticas sociales inmersas en la construcción de la convergencia de las sucesiones numéricas? Y ¿cómo utilizar las prácticas sociales inmersas en la construcción de la convergencia de sucesiones numéricas para estudiar dicho tema en el curso de Análisis Real 1, de manera que los estudiantes puedan dar sentido y significado a los argumentos formales de dicha teoría? Diapositiva 18. A manera de cierre. Hemos presentado en este escrito un estudio acerca de la problemática relativa a la enseñanza y aprendizaje de la convergencia de sucesiones numéricas. Para ello nos dimos a la tarea de buscar investigaciones relacionadas con el tema que nos atañe. Encontramos que a partir de las reflexiones teóricas y experimentaciones realizadas, se muestra que los problemas relacionados con el aprendizaje del tema se asocian a la noción de infinito y a los aspectos metacognitivos de la definición. Además, se caracterizan algunas de las sugerencias para su aprendizaje, destacando entre ellas la inclusión de elementos visuales y reflexiones metacognitivas acerca de la definición de convergencia y de sus teoremas. Sin embargo, es cuestionable si esos elementos serán lo suficientes para tener éxito en la puesta en escena de las propuestas. Resalta así la importancia de identificar las prácticas sociales que pudieran ayudar en este sentido. Diapositiva 19. Referencias. Diapositiva 20. Muchas gracias por su atención y por sus comentarios.